Parece que ya está grabando. Entonces, vamos a dar inicio, vamos a dar inicio a esta clase. Bien, estamos entonces en Lucas capítulo 23. Cuando todos estén listos, por favor, me dicen amén. Ya saben cómo decimos amén aquí, ¿verdad? Con el dedito arriba. Bien, empezamos la lectura en el versículo 1 hasta el versículo 5. Eh, Permítame un segundito. Tengo la Biblia aquí en la computadora, pero me parece que los temas no están bien divididos, me parece. Solo déjenme confirmarlo rapidito. Sí, sí, está bien dividido. Entonces, dice la palabra de Dios leída para la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo y un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Mire, eh, tengo aquí un escrito donde dice, este capítulo es meramente histórico, datando el arresto de Jesús, revelando nombres históricos como el de Pilatos, que siempre se creyó que era falso hasta que fue encontrada en Israel una inscripción antigua en piedra como de la fachada de una casa en la cual estaba escrito el nombre de Pilatos. Y como si fuera poco, en el siglo primero, el historiador Flavio Josefo escribió sobre él eh, confirmando a él la existencia física de Jesús, ya que él es una fuente externa de la Biblia y no compartía lazos con el cristianismo de primer siglo. Para que nosotros entendamos un poquito de lo que nosotros estamos estudiando y leyendo, recordemos nosotros que Lucas no fue discípulo de Jesús directamente, Lucas fue discípulo de Pablo. Entonces, Lucas se dedicó a poner en orden todos los sucesos que habían acontecido durante el caminar o el peregrinaje de Jesús en esta tierra por estos 3 años que él estuvo en la tierra predicando cuando empezó su ministerio. Entonces, todas esas cosas, incluso hasta antes de que Jesús naciera, Lucas se dedicó a investigar sobre eso. Entonces, Lucas anuncia aquí algunos nombres que son, que son meramente históricos, que nosotros los hemos escuchado, pero eh, muchas personas decían que era algo equivocado, era algo erróneo, que era algo mentira. Entonces, pero luego nos damos cuenta de que sí, cuando la arqueología empieza a dar resultados sobre o dar luz sobre este tipo de personas. Y lo mismo también los historiadores de aquellos tiempos, ellos también daban fe y legalidad de eso. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el momento todavía preciso donde nada se había borrado de la historia. La gente todavía estaba conmocionada con todo lo que había sucedido. Recordemos que la Biblia menciona, y va a mencionar más adelante en los capítulos que vamos a estudiar más adelante, menciona que Jesús cuando resucita se le aparece a alrededor de 500 personas más. Y eso, no obstante, las personas contando a sus discípulos que lo vieron cuando él ascendió al cielo. Entonces todas las personas estaban conmocionadas por todo lo que había sucedido. Entonces era bastante fácil, eh, era bastante fácil para ellos investigar porque la gente todavía mantenía
vivo eso todo lo que habían visto, lo que habían escuchado. Entonces, para que nosotros, al estar enseñando, nosotros en el grupo de célula, tenemos que tener esa firmeza y esa convicción, no solamente por lo que nosotros leemos en la Biblia, que entendemos claramente que la Biblia es la palabra de Dios, es inspiración de parte de Dios, pero también nosotros tenemos que entender de manera histórica, no tener una fe completamente ciega, porque la fe no solamente es creer a lo que no veo, sino también creer a lo que está frente a nosotros, que es una realidad de la existencia de Jesús, la existencia de Jesús probada desde diferentes ángulos. Entonces, de repente en algunos momentos nos vamos a encontrar, nos vamos a topar nosotros con personas que, am, que nos van a preguntar ese tipo de cosas y tenemos que actuar con firmeza nosotros en lo que nosotros creemos, en la convicción que nosotros tenemos. Entonces, es importante, quería compartir esto con ustedes para que nos demos cuenta de que Jesús existió tanto en nuestra fe como también en la historia, no solamente porque la historia se divide en un antes y un después de Cristo, ¿verdad? Sino también porque hay relatos de personas que eran externas, que conocían lo que había sucedido y empezaron a investigar sobre eso hasta pues dar a conocer sus investigaciones. Si nos vemos nosotros en el capítulo, en el versículo 2, si ponemos nuestra mirada en el versículo 2 dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Aquí nosotros podemos utilizar este versículo y tratar de entenderlo para poder enseñar lo que sucede con la mentira. La mentira es algo que corroe, la mentira es una enfermedad muy grave que, que causa satisfacción en nosotros mismos como seres humanos. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros mentimos para conseguir algo, cuando nosotros mentimos para ganar algo, lo que ganamos nos sirve, pero nos causa satisfacción a nosotros, de tal manera que queremos seguirlo haciendo. Si yo gané diciendo una mentira, si yo gané o logré convencer a alguna persona diciendo una mentira, entonces voy a continuar haciéndolo y continuar haciéndolo y continuar haciéndolo. Lógicamente creo que todos los que estamos acá y todos los que en algún momento van a ver este video, los que van a escuchar esta enseñanza, no existe un solo pastor en la tierra, un solo ministro en la tierra, no existe nadie que pueda decir yo jamás he mentido. O sea, todos lo hemos hecho, creo que sí, pero tenemos que tener cuidado porque la mentira es algo que conduce a la muerte. Cuando nosotros lo vemos en este contexto, nos damos cuenta de que los fariseos, como decía por aquí, bueno, los fariseos, los escribas, todos ellos empezaron a acusarle, acusar a Jesús, los principales sacerdotes, empezaron a acusarle con mentiras, diciendo que Jesús no permitía que se diera tributo, o sea, que se pagaran los impuestos correspondientes a César, cuando nosotros vemos que eso es mentira. En Lucas capítulo 20, verso 25, explícitamente el Señor dice que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, él no está prohibiendo lo que es el pago de los impuestos. Entonces, era una mentira demasiado descarada de parte de ellos. Y eso, mis amados, eso lo condujo a Jesús a la muerte. Principalmente el propósito que ya estaba establecido en su existencia, ya estaba establecido que él iba a morir por los pecados, ya eso era algo, digamos, inevitable. Pero esas mentiras que estaban hablando ellos para acusarle fueron aquello que encendió la mecha para empezar un proceso en el que él entraría hasta llegar a la muerte. Entonces, por eso nosotros tenemos que enseñar mucho a los jóvenes, a los adolescentes, a nuestros hijos, enseñar que la mentira no es buena, la mentira lleva hacia la muerte. Y la muerte no solamente puede ser física, la muerte puede ser espiritual, emocional, o sea, diferentes tipos de muertes que puede existir. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la frase cuando un padre en algún momento le dice a su hijo, tú estás muerto para mí, o alguna persona le ha dicho, tú estás muerto para mí. Esa persona físicamente, naturalmente no está muerta, pero en el corazón de aquella persona aparentemente falleció. Entonces eso es lo que se le llama una separación.
Pues cuando sucedió, por ejemplo, en el huerto del Edén, cuando el Señor les dice que si comen del fruto van a morir, pero la muerte que estaba para ellos destinada en ese momento, cuando cometieron el error, cuando pecaron, no fue una muerte física, no fue una muerte física, sino una muerte espiritual, porque ellos, o sea, la palabra que se emplea ahí es una palabra que en el hebreo significa separación. O sea que el Señor les estaba diciendo, si ustedes comen de ese fruto, se van a separar completamente de mí. El pecado nos separa a nosotros de Dios. Entonces, esas tipos de muertes suceden cuando nosotros utilizamos la mentira como un medio para conseguir algunas cosas o lo que queremos para zafarnos de algún problema. Entonces, como dice un pastor que admiro mucho, dice, es mejor un rato colorado que 100 descoloridos. Entonces, eh, podemos prestar atención a eso porque es muy importante cuando nosotros logramos entender de que la mentira no nos conduce a nada bueno. ¿Verdad? Aunque estamos hablando nosotros, hermanos, sobre los arrestos de Jesús, no podemos evitar las cosas extraordinarias que pasaron en ese proceso y lo que solo su presencia hizo en los corazones de algunas personas. Así que quiero que nosotros pongamos atención y que tengamos un oído circuncidado ante esto, porque probablemente vamos a ver como vamos a ver la escritura o la historia de los arrestos de Jesús de alguna manera diferente o vamos a buscar un enfoque diferente que nosotros podamos utilizar para enseñar en nuestro grupo de célula. Recuerde que la palabra del Señor dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice la palabra. Entonces, si toda la escritura es útil, vamos a utilizar toda la escritura de la mejor manera posible, sacando todo el provecho posible. Continuamos la lectura, continuamos leyendo del verso 6 en adelante, vamos a leer hasta el verso 12. Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Mire que el versículo 8 me llama un poquito la atención. Yo sé que Herodes tenía cierto, perdóneme la frase o la palabra, cómo la voy a decir, pero Herodes tenía cierto morbo de conocer a Jesús. Eh, no era un gusto agradable de su parte de conocer a Jesús. Simplemente tenía una curiosidad como morbosa para ver si era verdad que él hacía milagros y que él tenía poderes sobrenaturales, como tal vez podían ellos llamarle en ese momento. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo quiero buscar otro enfoque, quiero enseñar otro enfoque diferente sobre esto, y es que el versículo 8 me dice a mí que Herodes escuchó de Jesús, escuchaba continuamente de Jesús, y gracias a eso él desarrolló una necesidad de verlo, y no solamente verlo, sino también de poder ver un milagro de parte de él. Así que, hermanos, el consejo que yo puedo encontrar en ese verso 8 es que no dejemos de hablarle a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, no dejemos de hablarle de Jesús. Pongamos a Jesús en todos lados, en nuestras paredes, en nuestros teléfonos, en nuestra música, en nuestro televisor, en nuestra habitación. Pongamos a Jesús en todas partes. Que de tanto y tanto nosotros hablar de Jesús, eso va a generar en ellos una necesidad de buscarle, una necesidad de saber quién es, una necesidad de encontrarse con él, así como, como relata el versículo 8, que dice que Herodes se alegró mucho cuando lo vio porque hacía mucho tiempo que deseaba verle.
después de tanto estar escuchando sobre las cosas que él hacía, entonces él tuvo la curiosidad de poder verle. Entonces nosotros tenemos esa opción en ese momento de seguir hablando de Jesús a nuestros hijos, a nuestros familiares, y en algún momento eso va a generar una necesidad de querer verle, de querer buscarlo, de querer conocerlo. Simplemente no es no perder la fe, simplemente es no desmayar, no dejar de confiar en que el Señor puede hacer algo extraordinario. Por eso decimos que aun cuando Jesús estaba yendo a su sepultura, cuando estaba yendo a su crucifixión, aún todavía en esos momentos habían cosas extraordinarias que pasaban, pero que muchas veces nosotros las pasamos por alto, como el hecho, por ejemplo, de que la visita de Jesús causó que la enemistad se fuera de estas dos personas. Uno podría decir, pero hermano, pero uno fue el que lo crucificó y otro más bien lo estaba humillando. Pero cuando Jesús llegó donde estaban ellos, dice que se hicieron amigos. Entonces, a mí lo que me interesa es que cuando Jesús llegó, se hicieron amigos. Cuando Jesús llegó, la enemistad se acabó. Porque nosotros vemos, hermanos, cuántas personas hoy en día están enemistadas, cuántas personas tienen problemas exagerados, incluso adentro de las familias, hermanos con hermanos, están peleándose. Cuando nosotros tenemos la respuesta y la respuesta es Jesús, traer a las personas a que conozcan de Jesús, les va a ayudar a que esa enemistad se acabe, a que esa enemistad se pueda ir de donde sea que esté y así poder cortar con eso en el nombre de Jesús. Entonces, cuando Jesús llegó, la enemistad se fue. Eso es lo que a mí, yo no sé si usted lo logra comprender, pero eso es lo que a mí me enseña el versículo 12, que cuando Jesús llega, la enemistad se va, el pleito se va, la contienda se va, la ira se va, todo lo que me hacía daño a mí y a esta otra persona que compartimos un lazo o que tal vez no compartimos ningún lazo de sangre ni de amistad, pero compartimos algo, estamos de cierta manera juntos en cualquier proceso. Cuando Jesús llega, se acabó el pleito. Ahora ya son grandes amigos. Entonces, esa es la enseñanza que a mí me puede dar. Por eso podemos nosotros decirle a nuestros hermanos, a nuestros congregantes de célula, decirle, hermano, traiga a Jesús a su casa, traiga a Jesús a su vida, traiga a Jesús con usted donde sea que usted esté y Jesús va a aliviar esa carga que tenemos, esa carga emocional con los demás que a veces nosotros tenemos con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, que estamos enemistados, que a veces los hijos llegan y ni siquiera saludan a papá o a mamá, simplemente se van a meter a su cuarto porque están enojados, están resentidos por alguna cosa. Hay que traer a Jesús en ese momento, que decirle, Señor, tú quitaste la enemistad de Pilatos y Herodes, ayúdame a que se quite la enemistad entre mi hijo y yo, entre mi familia y yo, entre mis hermanos y yo, ¿verdad? Es importante que veamos la palabra de Dios con ojos nuevos, porque aunque estos relatos son meramente históricos, nos traen una gran enseñanza y tienen cosas preciosas escondidas para nosotros o para todo aquel que quiera buscarlas. Bien, vamos a continuar la lectura. Si mi hermano Imer me puede ayudar con la lectura desde el verso 13 hasta el verso 25. Amén. Dice, dice la palabra de Dios. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle, uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: Fuera con éste, y suéltanos a Barrabás.
Este había sido echado de la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este hombre? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Amén. 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 ¿Tiene hermano Imer la hojita por ahí? Sí, Sí. Tengo un texto en el versículo 8. ¿Será que me lo comparte? en el versículo 8 18, perdón. dice, la liberación de Barrabás era un acto profético y una confirmación de que el sacrificio de Cristo funcionaría, ya que el nombre de Barrabás significa hijo del Padre. Y así con su liberación estaba dando libertad del pecado a todos sus hijos. Amén. Amén. Algo que nos quiera compartir, hermano Imer. Bueno, no, no mucho, simplemente que a lo mejor este Pilato lo veo meramente como cumpliendo quizás una profecía, como, pero según nos muestra Lucas acá, Pilato en realidad podríamos decir era un tipo justo, podría decir yo, porque justicia es hacer lo correcto, ¿va? Desde el punto de vista de él, ¿verdad? Porque él dice, yo no le encuentro nada, lo voy a castigar porque para dejarlos tranquilos a ustedes, supongo yo, ¿no? Y lo voy a soltar. Pero él dice haciendo como, como el pueblo pedía, poco democrático el hombre, ¿va? Ujú. Entonces, dice que se los entregó, le soltó a quien ellos pedían, pues la voz del pueblo era la que mandaba, ¿no? Pero era más por el capricho del pueblo que por el corazón de él, supongo. Es todo. Amén. Sí, como decimos, este es un acto profético donde le confirma a Jesús lo que estaba sucediendo, porque ah, él vino para sacrificarse, para dar salvación. Y recordemos que nosotros estábamos apartados de él. No todos, y eso tenemos que tenerlo bien presente nosotros. No, no todos los seres humanos somos hijos de Dios. No todos los seres humanos. Al menos no por redención, no por adopción. Porque nosotros, dice la palabra, hemos sido adoptados, dice la palabra. Pero gracias a que hemos sido adoptados, entonces ahora somos llamados hijos de Dios, pero antes no lo éramos. Tal vez podíamos nosotros ser hijos en un término creativo, porque somos hijos por creación. Él nos creó a nosotros, no nosotros a nosotros mismos, dice la palabra. Entonces podemos ser hijos por creación, mas sin embargo no podemos ser hijos por redención si nosotros no recibimos ese regalo del sacrificio de la cruz de Jesús. Ahora, por esa razón, dice la palabra que Barrabás, su nombre significa hijo del Padre. Entonces significa, um, como decirlo de esta manera, una representación de nosotros mismos, que al principio éramos como hijos meramente separados por el pecado, pero luego por la muerte de Jesús.
nosotros somos considerados libres y justos, porque en el momento en que este hombre quedaba libre, quedaba eximido de todas sus culpas. Es cuando este hombre es liberado, este hombre queda completamente absuelto de sus cargos. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Dice la palabra que él toma todos nuestros pecados y los tira al fondo del mar y no se vuelve a acordar más de ellos. Entonces nosotros quedamos absueltos de nuestros pecados, tanto creo que hemos cometido y los que vamos a cometer. Simplemente nosotros debemos recibir esa bendición, recibir ese perdón de parte del Señor que está ahí para nosotros, para que nosotros podamos tener esa redención espectacular, esa redención hermosa. Estamos esperando nosotros a que la trompeta suene para entonces poder ser levantados juntamente con Él. Entonces, amados, el Señor está cumpliendo cada una de sus palabras en nosotros y en aquellas personas de aquellos tiempos. Yo puedo imaginarme a Jesús que puedo imaginarme en su rostro una tristeza, pero al mismo tiempo mezclada con una alegría al saber de que su sacrificio estaba dando resultado, al saber de que su sacrificio estaba dando resultado y que el Padre le había confirmado que había aceptado el trato. No sé si quiere apuntar esta visión o este término doctrinal a mi cuenta, si lo quiere apuntar, pero yo pienso que en ese momento que el Señor fue sentenciado a muerte, pienso que el padre, al haber liberado a Barrabás, cuando fue liberado Barrabás en ese momento, fue como la confirmación que el padre dijo, sí acepto tu sacrificio, sí acepto este nuevo trato, este nuevo pacto, sí lo confirmo, sí lo quiero. Entonces, pienso que Jesús se sintió triste porque su pueblo pues no lo quería, no lo quería en ese momento, sino que llamaron a la crucifixión, tal vez cierta tristeza y angustia por saber lo que le tocaba, lo que iba a sufrir, pero al mismo tiempo aquella satisfacción y aquella alegría de saber que sus hijos iban a recibir redención y salvación. Creo que es como esa satisfacción y alegría que siente un padre cuando se está esforzando muchísimo, trabajando duro, sabe que le duele la espalda, le duele el cuerpo, llega a su casa cansado, pero cuando de repente ve a sus hijos que están sacando buenos grados en la escuela, que sus hijos están siendo exitosos, dice, vale la pena. Tiene dolor, tiene angustia, tiene un poquito de tristeza, pero al mismo tiempo eso se llena de alegría porque sabe que está haciendo cosas buenas y que está bendiciendo a sus hijos. Entonces sabe que ese sacrificio va a dar resultados en algún momento. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Bendito el nombre del Señor. Quiero pedirle a nuestro pastor, normalmente siempre lo dejo de último, pero esta vez le voy a dar al pastor que nos lea del verso 26 al verso 49, el siguiente relato de la historia. Crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, y le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Versículo 31, pastor, si me ayuda con el texto escrito que tengo ahí en el bosquejo, a ver qué nos puede aportar en el verso 31. Cuando estamos en Cristo hay persecuciones de muchas formas, pero si al Cristo le provocaron todo ese sufrimiento, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Amén. Sí, explíquenos. Ah, me agarró en curva. Ah, pues sí, hay que estar preparado en todo tiempo, porque se supone que durante toda la semana nosotros leemos el capítulo, porque yo entrego ¿cómo se llama? También después. Entonces se supone que todos tenemos que estar listos y de repente nos llaman ahorita, mire que no voy a poder dar la célula, ¿será que usted me ayuda? Ay, pues que yo no estudié el 23, yo no estudié el 4, yo no estudié el 8. Entonces tenemos que estar siempre, siempre listos. Entonces, yo sé que mi pastor siempre está listo, siempre está ready para la guerra. Pero usted lo da esto el domingo y ¿cuánto queda? Un día, el domingo, el lunes. En un día se arma una guerra, pastor. Ah, no crea, no crea. Bueno, hermanos, aquí, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, él se refería a él mismo como el árbol verde, ¿verdad? El árbol que no está eh, como la higuera, pues que la higuera no tenía fruto. La higuera no era un árbol verde, sino era un árbol muerto que no tenía fruto, aunque tuviera raíz y todo, pero no daba fruto. Y él mismo se consideraba y se decía a él mismo que él es el árbol verde, porque en él hay fruto. Entonces él nos dice que si, si en él hacen todas estas cosas que lo están llevando a la muerte, que lo quieren crucificar, imagínense qué no harán con nosotros, que para ponernos a la estatura de Jesús,
no es fácil. Para seguir el ejemplo como Jesús caminó en la tierra, se puede decir eh, que hay que hacerlo como Él lo hizo, pero del dicho al hecho como hay mucho Ujú. trecho, porque llevar esa pasión de Jesús, ese amor al prójimo, esa verdad, como decía usted al inicio, que sin mentira no hubo mentira en Él y todo hablaba de amor al prójimo, hacía milagros, sanaba a las personas con enfermedades y aún así, él siendo eh, como lo consideraban un maestro, un rabí y sanando a muchos, aún así le hicieron todas estas situaciones duras a él. Imagínense que él no hará la persecución hacia nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. ¿Qué no intentará Satanás hacer en contra de nosotros? ¿Qué no intentará el mundo hacer en contra de nosotros? Gracias a Dios estamos en un país donde todavía se puede predicar el evangelio, pero Amén. vienen tiempos que en el mundo no se va a poder predicar el evangelio y el que lo predique y el que se reúna para predicarlo lo van a azotar y lo van a llevar a la muerte como a Jesús. Entonces, si esto hicieron con el árbol verde que es Jesús, imagínense nosotros con las ramitas, comparados con el Señor, nosotros prácticamente no somos nada. Somos ¿Qué más no harán frágiles. con nosotros? ¿Qué no harán con nosotros a nuestra fragilidad? Y si no nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo, somos presa fácil para que nos destruya. Entonces, Así eso es lo mismo que es. podemos entender, hermano, del árbol verde, se refiere a él mismo, a él mismo, a Jesús. Y el seco, ¿qué no se hará? Se refiere con los demás, con los que no dan fruto o con aquellos que están a medias en el Evangelio. ¿Qué no harán? ¿Qué no harán los que están en contra de los que predique la palabra de Dios? Amén. Eso sería. Amén. Gracias, mi pastor. Ujú. Este, recordando estaba que mi familia siempre hemos hecho tamales durante mucho tiempo. Cuando mi abuela estaba en vida, hacíamos tamales mucho tiempo, muchas veces, muy seguido. Y recuerdo que nosotros pues cocinábamos todo con leña. Ahí no había estufa para cocinar. O sea, sí teníamos estufa en la casa, pero eso gastaba una cantidad de gas exagerado para poder sacar ese montón de tamales. Entonces nosotros cocinábamos todo a leña, todo en fuego, en hornilla. Entonces, un día mi abuela me dice que le vaya a meter leña al fuego, a la hornilla, porque para que hiervan más rápido los tamales. Y desafortunadamente, pues yo no sabía nada de eso. Yo agarré cualquier palo que encontré y lo metí al fuego y ese palo estaba verde, eso estaba verde. Ese palo usted lo sembraba y al día siguiente ya le daba frutos. Estaba verde eso. Entonces, y mi abuela empieza a ver aquí un mazón terrible que estaba en la cocina y va a ver qué es lo que está pasando y yo es que había metido esos leños verdes. Entonces, nos llama la atención esto de que a Jesús no pudieron doblegarlo. Con tanto sufrimiento y tanto sacrificio, no lograron doblegarlo o doblegar su propósito. Imagínense que eso pasa cuando el fuego empieza a quemar un trozo de madera que está verde. Lo primero que empieza a hacer es ah, quemar toda su savia y eliminar toda la savia, toda la humedad que hay en ese, en ese pedazo de madera para que entonces se pueda quemarse, pero cuesta muchísimo para que eso suceda. Entonces lo que empieza a hacer, el fuego empieza a tratar de quemar y quemar y quemar y quemar y como no puede, el fuego más bien se apaga. Todo eso más bien lo que hace es absorber el fuego. Entonces, pero la cuestión es diferente cuando uno mete un palito seco. Usted le enseña al fuego una rama seca y ya está prendido. Solo le dice fuego, te presento a la rama y ya está prendida en fuego la rama. Y esa rama somos nosotros.
Imagine que nosotros somos tan frágiles que el Señor nos comparó con ramas secas, con árboles secos, con troncos secos. Y dice, tengan mucho cuidado porque si todo esto están haciendo conmigo, ¿cuánto van a hacer con ustedes que son los que están secos? Ojalá me esté escuchando el hermano César por ahí, que está seco, pues está flaquito. Bien, se me olvidó que todo va a quedar grabado para YouTube. Entonces, amados, tengamos nosotros gratitud en nuestro corazón. Ya nos reímos un ratito, ahora vamos a ponernos serios. Tengamos nosotros muchísima gratitud en nuestro corazón, porque Jesús sufrió todo eso y creo que nosotros no hemos sufrido ni una milésima parte de lo que él sufrió. Hay personas hoy en día, hoy mismo hay personas que están muriendo por el Evangelio, por el amor a Cristo, por el amor al Señor. Están muriendo, están siendo decapitados, están siendo enterrados vivos, están siendo fusilados. Todos ellos están muriendo por causa del Señor y por amor a su nombre. Y nosotros no. Nosotros no estamos pasando eso y cuando nosotros perdemos el trabajo, cuando no hay que comer en un día, cuando algo está sucediendo, cuando se nos poncha la llanta del carro, cuando nos quedamos sin gasolina, nos ponemos a llorar. Cuando hay personas que están muriendo, muriendo por causa de Cristo. Entonces creo que nosotros deberíamos ser agradecidos con el Señor lo más que podamos, agradecidos lo más que podamos. Y esto es un llamado, no tenía planeado hacer esto, pero lo voy a mencionar. Este es un llamado para que nosotros podamos ser luz en las misiones, para que nosotros entendamos la realidad de las misiones, cómo las personas que están en otros países sufren de repente penalidades porque ellos están predicando el evangelio y tal vez no tienen que comer, pero ese día ellos tienen que salir a predicar porque aman al Señor, aman la obra del Señor y nosotros que no estamos sufriendo, creo que deberíamos tomar esa iniciativa de velar por nuestros hermanos tanto en oración como también en lo económico, en lo natural, en lo monetario, como quiera usted llamarlo, pero las oraciones son buenas, pero también cuando llegue el culto de misiones, dar una ofrenda especial, dar una ofrenda agradable para el Señor, para poder bendecir a estos siervos del Señor que sufren penalidades por causa de Cristo. ¿Verdad? Quiero lanzar ese reto a todos para que también nosotros podamos enseñarlo en las células, a ser dadivosos con las personas que de verdad están sufriendo por causa de Cristo. También en el versículo 34, si bajamos nuestros ojitos al versículo 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Jesús nos da una lección, hermano, impresionante, que a pesar de todo el vituperio, a pesar de todos los maltratos que estaba recibiendo en ese momento, el Señor tuvo la fortaleza, tuvo la fuerza para poder orar y rogar por el perdón de aquellos que lo estaban golpeando. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido algún tipo de golpe emocional o tal vez físico de alguna persona y tal vez hemos guardado ese tipo, ese rencor, ese resentimiento? Pero el Señor nos da esa lección de que podemos nosotros, en medio del vituperio, en medio de tanta calamidad, podemos nosotros rogar por el perdón de ellos, que el Señor pueda perdonarlos, que el Señor pueda librarlos de cualquier tipo de condenación que ellos mismos están poniendo por los maltratos, por la forma mala de hablar, por todo ese tipo de cosas que a veces ellos hacen con nosotros o con alguna persona. Entonces podemos nosotros rogar por su perdón. Eso es algo muy bonito, algo muy bueno, pedir el perdón de otra persona. Creo que lo he vivido en experiencia propia, que mantener el perdón con nosotros, eso crea o genera un lazo, una cadena que hace que las demás personas o que la otra persona no pueda prosperar o de repente le vaya mal en la vida o cosas así. Aprendí eso de una manera muy difícil hasta que logré soltar pues a una persona que necesitaba entregarle ese perdón y logré hacerlo delante del Señor. Entonces todas las cosas empezaron a cambiar. Es importante, hermano, el perdón es algo que libera, algo que rompe cadenas. El perdón es algo sobrenatural y el Señor nos está dando a nosotros ese consejo
y ese ejemplo extraordinario. En el versículo 40, en el versículo 40 dice, eh, a mí me gusta llamarle a este personaje el ladrón del paraíso, como la, la reconciliación llegó a su vida aún en el último instante, reconoció al Señor, seguramente lo vio predicar por las plazas y se acordó que es misericordioso. Recuerde que a Jesús lo seguían muchas multitudes, lo seguía, bueno, muchas multitudes es una palabra redundante, lo seguía una cantidad eh, grande de personas, multitudes, y muy probablemente entre esas multitudes en algún momento estuvo este ladrón, que creo que otro de los evangelios le llama ladrón, pero en este evangelio le dicen malhechor, del 40 al 43. Sí, solo les dicen malhechores, sin decir exactamente qué era lo que habían hecho, pero en otro de los evangelios creo que le llaman ladrón. Ahí sí, tal vez ustedes lo pueden buscar ahí rapidito. Pero por esa razón, pues yo le llamo el ladrón del paraíso, porque se robó, en el buen sentido, se robó, digamos, la misericordia, se robó el favor de Dios, se robó la gracia del Señor con un simple reconocimiento. Poder decirle, Señor, este, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Imagínese que tanta la humildad de este hombre, tanto era el arrepentimiento que él tenía, que él probablemente en su corazón pensaba, bueno, me voy a morir y ojalá y me toque castigo, el castigo que merezco, pero le dice al Señor, pero Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, sácame del castigo en el que probablemente pueda yo estar por los errores que yo estoy cometiendo, por los errores que yo hice, por los errores que estuve haciendo durante tanto tiempo. Me merezco un castigo no solamente en esta vida, sino en la otra vida, pero le dice, pero acuérdate de mí, no me vayas a dejar ahí siempre, solo quiero que cuando ya haya terminado de pagar, entonces acuérdate de mí. Y el Señor ahí mismo lo para en seco, como decimos, y le dice, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Poder entregar o hacer misericordia en momentos difíciles, nosotros como líderes nosotros podemos entregar misericordia en momentos difíciles, que nosotros podamos levantar a alguien con la mano izquierda aunque tengamos la mano derecha quebrada, que nosotros podamos ayudar a retirar los puñales que han sido clavados en la espalda de otras personas cuando nosotros tenemos espadas, machetes, puñales, cuchillos clavados en nuestra espalda. De eso se trata. De eso se trata ser líder, de eso se trata. Y en nuestro grupo de células nosotros necesitamos ser esos líderes que puedan fomentar la fe, aumentar la fe, las ganas de la iniciativa de buscar del Señor en las personas que están con nosotros en nuestra célula, que ellos tengan la necesidad de que la célula siempre se esté haciendo, que tengan la necesidad de asistir, que puedan apartar ese día, poder decirle ellos mismos en su familia y decir, no, el lunes no podemos, o el martes no podemos, el miércoles no podemos, el jueves no podemos y el viernes no podemos porque tenemos que ir a la célula. Entonces, que ellos puedan experimentar eso tan bonito, porque se sabe que ahí hay un líder que da misericordia a pesar de estar sufriendo, porque la mayoría de las personas que nosotros invitamos a nuestra célula son personas que nos conocen, que saben nuestros procesos, que saben las cosas que hemos vivido, las cosas que nos han acontecido. Entonces dice, si esta persona está trayendo la palabra de Dios a su casa, a pesar de todo lo que ha sucedido, yo quiero lo que él tiene, porque él tiene paz, él tiene a Jesús, él tiene a Cristo. Entonces yo quiero lo que él tiene. Entonces nosotros podemos fomentar en cada uno de ellos esto tan especial, tan importante. Tenemos en el versículo 45, dice la palabra, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Cuando el velo del templo se rasgó, hermano, dio paso y libre acceso a la presencia misma de Dios, a todo y cada uno de nosotros que queremos entrar a la presencia de Dios. Todos. Dice la palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Eso dice la palabra de Dios. Tenemos libre acceso nosotros a la presencia de Dios en cualquier momento. Ya no tenemos que hacer rituales, ya no tenemos que hacer ningún tipo de cosa para que el Señor nos escuche. Lo único que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón y también creer. Dice la palabra que aquel que busca o aquel que busca a Dios tiene que creer
que hay un Dios. Si no, entonces no está buscando nada. Entonces nosotros tenemos que aumentar esa fe en nosotros y pedirle al Señor que nos aumente la fe también de la misma manera, para que cuando nosotros lleguemos buscando al Señor lo encontremos ese permiso que ya nos dio Él a nosotros por haber roto el velo del templo de arriba hacia abajo, rasgándolo completamente para poder entrar a su presencia. Imagínense que a veces ni aún así nosotros queremos orar, ni aún así queremos buscar la presencia de Dios o queremos estudiar la palabra de Dios, ya que tenemos ese libre acceso. ¿Cuántas personas anhelaban estudiar la palabra de Dios en aquellos tiempos o anhelaban querer estar en la presencia de Dios y no podían porque no eran del linaje de los levitas, porque no podían ser considerados sacerdotes, porque no eran dignos, porque tal vez los consideraban demasiado pecadores? Pero hoy el Señor dice, vengan confiadamente, pasen a mi presencia. Quiero enseñarles cosas maravillosas que ustedes no conocen. Verso 49 dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Me llama a mí la atención la palabra lejos, lejos. Dice que todos los que le habían conocido, los que le habían seguido, estaban lejos. El grupo de célula, hermanos, voy a adelantar un poquito del el estudio o conferencia que quiero tener con ustedes. El grupo de célula es para acercar también a aquellas personas que, que pues se han alejado del Señor. Conocen, han seguido a Jesús, eh, pero se han alejado y están viendo todo lo que sucede desde lejos. Están viendo que las iglesias crecen desde lejos. Están viendo que otros reciben milagros desde lejos. Están viendo que las señales se cumplen porque conocieron palabra de Dios, pero lo están viendo desde lejos. Entonces es tiempo y es momento de acercar a esas personas. Busquemos a esas personas. Hay gente que dice, no, pero es que ellos ya iban a la iglesia o ellos ya son cristianos. Ustedes no están haciendo nada, ustedes están quitando miembros. No, no, son gente que no van a la iglesia, pero que conocieron del Señor. Y nosotros estamos llamados a rescatarlos también a ellos. Ellos también son, como dijo Jesús en un momento cuando hizo un milagro y le dijo, y este no es hijo de Abraham también, no merece también misericordia como hijo de Abraham. Entonces también ellos son hijos de Dios, solamente que se han apartado, están comiendo algarrobas de los cerdos por ahí. Necesitamos hacer que vuelvan en sí para que ellos puedan venir al camino del Señor nuevamente. Entonces, dice la palabra que ellos estaban lejos. Hermanos, tratemos de no alejarnos de la cruz. Cuanto más cerca estemos de ella, más cerca vamos a estar de su gracia. No nos alejemos de la cruz, que la cruz sea nuestro emblema siempre, que la cruz sea nuestro sentido de vida, que ya no, que no sean las actividades, que no sea, es verdad, estamos orando por un templo, que el Señor nos regale un templo, sí, es verdad, pero que el templo no sea nuestro punto principal, que el punto principal sea la cruz de Jesús, que el punto principal sea el sacrificio del Señor por nosotros, no lo ostentoso que pueda ser el templo, no la ropa más fina que me pueda poner para ir a la iglesia, no, que el punto principal sea buscar su presencia. Ese sea el punto. Que si nosotros, es verdad, las células están destinadas para que el ministerio crezca, bien, está bien, pero busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadido aún en el grupo de célula, que nuestro principal objetivo sea edificar a los hermanos, sea edificar a las personas, poner a Jesús y su sacrificio de manera fundamental y esencial en nosotros, en ese grupo de célula, en esa casa donde estamos predicando, que todo gire en torno a Él, que sea cristocéntrico todo lo que nosotros hacemos, no viendo eh, no viendo absolutamente nada, ni quién está ahí, ni si no vino, si no fue, o quién está enseñando, que todo sea para la gloria y honra del Señor y buscando su presencia, buscando que Él sea el que nos dé la guianza para hacer la multiplicación, para multiplicarnos. Dice la palabra que Él va a añadir a los que han de ser salvos. Entonces nosotros encarguémonos de edificar la iglesia, encarguémonos de edificar la iglesia.
eh, Jesús le dijo a Pedro, si me amas, entonces apacenta mis corderos, apacienta mis corderos. Eso fue lo que le dijo el Señor. No le dijo, ve y haz grandes multitudes, no, apacienta los corderos. Las multitudes van a llegar, pero el primero que tiene que estar es Jesús. Como contaba la última vez, que aquel pastor que decía, sí, muy bonito el evento, pero a la próxima me invitas a mí, le dijo el Señor. Entonces, invitemos al Señor y estemos cerca de su sacrificio para que vivamos bajo su gracia. Qué bonito me quedó la última frase porque somos del Ministerio de Campamento de Jehová bajo su gracia. Me salió espontáneo, no lo planeé que conste. Bien, continuemos la lectura. Que tengo por ahí al hermano Dairo. Hermano Dairo, si está por ahí, me continúa la lectura, por favor, del verso 50 al verso 56. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es uno. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y de las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y las vueltas, y las vueltas. Prepararon especies aromáticas y, y ungüentos, y descansaron al día de reposo conforme al mandamiento. Amén. Amén. Creo que mi hermano Dairo no tiene la página, ¿verdad, hermano? No tiene la hoja. Pero vamos a ver. am, a ver, hermano, qué nos puede aportar a nosotros de esta lectura? Eh, Vamos a ver en cuanto a la revelación en el versículo 56. Dice que las mujeres prepararon ungüentos y especias aromáticas. ¿Qué, qué cree usted, hermano, que estas especias y estos ungüentos aromáticos representan o pueden representar en la vida de un cristiano? Así como dijo mi pastor, me cogió fueron en curva y sin freno. Ay, Con las hermano, la llantas, verdad, y si me no agarraron con las sabría llantas decir, lisas, dice, sin freno y en curvas. sí, casi no sabría, hermano, que poder explicar ahí. ¿Qué cree que puedan simbolizar lo que son las especias aromáticas y los ungüentos? Los ungüentos son como perfumes. En aquellos tiempos esos eran los perfumes que se utilizaban. Entonces, ¿qué cree usted que pueda simbolizar esas especies aromáticas, esos perfumes? Ahí está en la hoja la chepe, hermano. Ahí en la, No, en es la, que, en es que la- él no la tiene, Ah, por eso no le la estoy tiene. preguntando. Sí, él no la tiene. Ah, ya. El Y le estoy impostor, dando entonces. el impostor. Pero le Ay, estoy dando una Todavía no la pista, cogí, todavía no.
pero le estoy dando una pista, ¿me entiendes? O sea, especias aromáticas y perfumes, perfumes, ¿qué puede simbolizar? Yo pues yo creo que es como, estaban como recordando, ¿verdad? Todo lo bueno que Jesús dio, pues me imagino que especia aromática es como algo que da tranquilidad, algo que trae como paz, y pues y los perfumes, los ungüentos, pues como dice que el perfume será a los pies de Cristo, ¿verdad? Dice uno, quisiera hacer un perfume pequeño, entonces yo creo que ellos, ¿verdad? Estaban haciendo como para recordar a Jesús todos los momentos bonitos que habían pasado con él, creo yo que estaban haciendo, hermano. Está muy bien. Muy bien, está excelente la explicación, solo que le faltó la palabra clave de todo lo que dijo. Todo se resume en una sola palabra: adoración. Y yo le estaba comentando que le di una pista por lo del perfume, porque la canción que dice derramo el perfume, o si no, como un perfume a tus pies, ¿me entiendes? Entonces le di la pista, pero la captó, pero le faltó la palabra clave. Muy bien, excelente, mi hermano. Muchas gracias. Entonces, estos ungüentos representan o pueden simbolizar adoración, adoración, porque eso, de eso se trata ese perfume que nosotros am, podemos entregarle al Señor. Estas especias aromáticas eran las que utilizaban con los inciensos, y esos inciensos representaban esa adoración que se daba en el templo cuando ellos estaban reunidos para buscar la presencia del Señor, para tal vez para la expiación de sus pecados. Pero ellos se reunían y siempre tenía que haber incienso de especias, de diferentes especias aromáticas. Entonces ellos era lo mismo que utilizaron con Jesús para ese tiempo, para poder preparar su cuerpo. Es muy bonito entender la palabra, porque hasta aún esos misterios nos llevan a nosotros a comprender la gracia del Señor, que en el tiempo de esa angustia que estaban ellos pasando, aún así prepararon ungüentos, o sea, prepararon su mejor perfume. Aún así, en esos momentos de angustia No, ya está, que vela. ellos estaban viviendo, ellos prepararon esas especies aromáticas. Diga, hermana, ¿Mm? hermana Karina. ¿Quisiera aportar algo, hermana Karina? No, sorry, hermano. No, bueno, ya que Ok, estoy, sí, pero sí, ok. yo pienso que también eso también creo que representaba, ¿verdad? El amor a Cristo. Como usted dice, la adoración y sobre todo cuando le regaron el perfume al Señor en los pies, ¿verdad? Ujú. Eso fue como un simbolismo de un acto de amor, de agradecimiento a Dios. Amén, amén. Y por ahí queríamos llegar. Qué bueno que la hermana Karina tocó ese punto, porque yo me salté un punto para dejarlo al final. Y es en el versículo 53, acerca del amor que nosotros tenemos al Señor. Mire, en el verso 53 nos enseña a nosotros algo increíble que lo podemos aplicar para nuestra vida y también podemos enseñarlo a los demás. Dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Yo no sé usted si comparte mi misma visión, pero lo que yo puedo ver ahí son las primicias. Es una primicia lo que este hombre le dio lo que este hombre le ofreció al Señor, una primicia, porque nadie más nunca habían metido un cuerpo en ese lugar. Eso estaba nuevo completamente, esa tumba, esa cueva donde se enterraban a los que habían fallecido, estaba completamente nueva. Entonces, este hombre entregó lo primero que él tenía, solamente para el Señor. Eso nos da a nosotros a entender, o nos hace un llamado de que nosotros debemos prestar atención a las primicias, prestar atención en qué momento nosotros ponemos al Señor en primer lugar en todo. Porque siempre hemos escuchado que decimos, no, que primero es Dios, después la familia, después la iglesia. Pero
esa referencia está como mal dicha, porque primero tiene que ser Dios en mi vida, Dios en mi familia, Dios en mi ministerio. O sea, Dios tiene que ser el centro, tiene que ser el primero en todo lo que nosotros hacemos y para todo lo que nosotros hacemos. Dios tiene que ser primero. Entonces, esta persona, no sé para quién que estaba esperando ese o estaba, ¿cómo se llama?, guardando ese sepulcro, pero dijo, no, se lo voy a entregar al Señor, se lo voy a entregar a Jesús. Entonces, nosotros tenemos que ser movidos de esa manera en nuestro corazón, que cuando toque, hermanos, entregar una primicia al Señor, podamos dar algo agradable al Señor. En término personal, se lo voy a comentar en término personal. El Señor lo ha tratado conmigo de esa manera. Y, y, y la última vez, para la última fiesta de primicias, yo entregué algo. Lógicamente no voy a mencionar cantidades, pero el Señor me dijo, me quedó viendo y me dijo, ¿en serio? ¿Eso es lo que me vas a dar? ¿Esa es tu gratitud? Entonces, eso, como le digo, eso es algo muy personal entre el Señor y yo. No quiero tratar como que de convencerlo o de, no sé, de alguna manera eh, empujarlo para que usted sienta lo mismo, pero eso es lo que el Señor me hace sentir a mí en mi corazón. Es decir, eso es lo que me vas a dar, estás completamente seguro. Y entonces el Señor me dice, no, para el próximo año quiero algo mejor. Y entonces ya empecé a cuidar o a guardar para ese día. Entonces todavía falta un año, pero yo empecé a guardar para ese día, tanto para el día de acción de gracias como para el día de primicias. Entonces, guardando en mi corazón qué es lo que le voy a dar al Señor en ese momento. Entonces, eso es parte de la relación que nosotros podamos, hermano, fomentar o activar con el Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llega este capítulo 23 del libro de Lucas. Es un capítulo muy bonito que honestamente estudiarlo da un poquito de nostalgia, se le hace un nudo en la garganta a uno, estar leyendo y al mismo tiempo imaginándose el sacrificio de Jesús, todo lo que él pasó, ¿verdad? Es impresionante. Eh, Abro micrófonos para que si alguien quiere aportar algo sobre lo que hemos estudiado, sobre lo que hemos hablado, ¿verdad? Los micrófonos están abiertos. Hermano Flavio, hermana Karina, están por ahí, hermano Dairo, hermana Heidi, mi pastor, está por ahí hermana Yolanda, hermano Imer también está por ahí. Entonces abro, ¿verdad? Micrófonos para que ustedes puedan también aportar. Hermano, yo creo que en el momento, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la cruz con estas dos personas, ¿verdad? Y, y el uno se arrepintió y el Señor le dijo que ese mismo día estaría con él. Yo pienso que en ese momento él ha de haber dicho, ¿verdad? Valió la pena este sacrificio, Exacto, sí. porque ahí en ese momento era como una contestación, no sé si está bien la palabra, como de saber que ese sacrificio no era en vano y saber de o sea, que muchos, así como él, iba, incluso de nosotros mismos, ¿verdad? Íbamos a conocer de él y que íbamos a arrepentirnos de nuestros pecados y que íbamos a buscar de él, ¿verdad? De su presencia y ser hijos de él. Entonces yo, o sea, me pongo a pensar como usted dice, o sea, da mucha tristeza y todo cuando uno lee todo eso, pero yo pienso que en el fondo, a pesar de su dolor y todo, él sintió una alegría de saber que en ese momento que valió la pena ese sacrificio. Así mismo, que valió la pena, porque al final es que, mire, sufrir para luego perderlo todo es feo, pero si vamos a sufrir y ese sufrimiento nos va a llevar a Jesús o estar cerca de Jesús, que valga la pena entonces, o sea, vale la pena. Pero si ese sufrimiento que estamos pasando lo que va a hacer más bien es llevarnos a la perdición, entonces, ¿de qué vale? Entonces, Amén. vale más estar en los caminos del Señor y de repente sufrir de alguna manera, pero que ese sufrimiento nos va a llevar a Jesús.
Sí, amén. Y yo creo que este es el tiempo, hermano, porque yo tengo muchas clientas que yo veo que tienen ellos la Biblia, personas que yo conocí hace muchos años y que yo ahora ella o sea, me dijo, ¿verdad? Me dio tanta alegría cuando me dijo, porque yo siempre cuando le escribo, ¿verdad? Yo le digo, Dios le bendiga y todo. Entonces ella me dijo, Karina, tú sabes que estoy estamos en un grupo, estamos aprendiendo a leer la Biblia y, o sea, me da mucho gusto, ¿verdad? De ver que ellos, y han pasado situaciones difíciles, pero a veces creo que Dios permite todo eso para que nosotros busquemos de Él. Y este es el Sí, tiempo que el Señor nos está llamando, como algo que usted dijo, no solamente es en el templo, o sea, es muy bonito adorar a Dios en la casa, pero yo pienso que también la necesidad está allá afuera, donde amén, tenemos que así es. nosotros empezar a buscar, y yo creo que el Señor nos está poniendo porque en lo personal, con mi esposo y amiguitas de vela, hablo con las mamás, yo veo la necesidad que en ellas hay cuando uno habla de Dios, veo sus ojos y todo, como están a punto de llorar, o sea, uno siente, ¿verdad? Esa necesidad que hay de parte del Señor. Amén, así es. Ujú. Muchas gracias, hermana Karina. Tiene toda la razón. Para complementar un poquito la enseñanza, le estaba comentando en que en otro de los evangelios anunciaban a los que estaban en la cruz como ladrones, ¿verdad? Eso está en Mateo capítulo 27 verso 38, donde les dicen o les llaman ya por su cargo ladrones. Por esa razón le nombré al ladrón que conoció, al hombre que recibió misericordia del Señor en la cruz, le nombré el ladrón del paraíso, porque se robó el paraíso así rapidito, rapidito, solamente con un acto de fe impresionante. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran compartir? No sé si mi hermana Karina, perdón, si ya terminó o quiere compartir más, porque me Hermano, parece yo que la quería interrumpí. perdón, no, yo quería preguntarle algo. Dígame. Bueno, yo estoy, ¿verdad? Estaba ahí viendo, no sé si es verdad o no, ¿verdad? Pero estaba viendo de un rey, el rey Manasé, ¿verdad? Dice que fue Ujú, uno de los peores, creo. No sé si estoy bien, pero dicen que él gobernó como 55 años y dicen que en su reinado él hasta mató a sus propios hijos y que dicen que él después se arrepintió. Yo digo, wow, el amor de Dios es tan grande que Dios lo perdonó. Y yo digo, a veces nosotros, hermano, yo le decía a mi esposo, ¿verdad? A veces nosotros que porque una persona cae o una persona está haciendo algo, nosotros comenzamos a juzgarlo y en vez de acercarnos a él y levantarlo y decirle, mira, yo sé que lo que hiciste está mal, pecaste, pero mira, tenemos a Cristo que ya pagó un precio por nosotros y él te perdona. Entonces, yo, o sea, yo me admiro, hermano, yo me admiro y yo digo, wow, el amor de Dios no se compara. A veces nosotros, yo que soy madre, yo digo, yo amo a mi hija y doy mi vida por mi hija y todo, pero el amor de Dios es más grande que eso, más grande, ujú. que no Sí, tiene de hecho, límites. amén. Sí, de hecho, Manasés reinó por 55 años en Israel Ujú, y fue uno de los precursores de la idolatría más grande en sí, Israel. ujú, Eso fue tremendo, lo que Manasés promovió. No solamente idolatría, sino cultos paganos. Ahí en el libro de Segunda de Reyes se puede encontrar la historia de ujú, Manasés. Sí, pero dice que Manasés fue capturado sí, por los asirios ujú, y lo llevaron a Babilonia. Entonces, en los momentos más oscuros siempre hay una oportunidad de redención. Es lo que nos enseña la palabra a nosotros. sí, amén, Siempre, no, siempre va a haber. Y mire qué cosa tan tremenda que este hombre estaba apartado y apartando a los demás, pero llega un punto en el que el Señor pone todas las cosas en orden y genera esa necesidad de que Él clame, de que Él clame. Y entonces en ese momento, pues el Señor es propicio a su necesidad y lo escucha y logra pues librarlo de su afrenta. Entonces es algo muy precioso poder estudiar el reinado de Manasés. Muy bonito, muy bonito, hermano. Muchas gracias por amén. eso que nos compartió.
Bien, entonces, ¿alguien más que quiera aportar o tiene alguna pregunta, algún interrogante? Porque ya se nos hicieron las 9, entonces no sé si alguien quiere aportar algo más. Si no, entonces cerramos la clase del día esta noche. No sé si mi pastor querrá agregar algo. Me agarra en curva, hermano. Con las llantas lisas, sin freno y en Bueno, curva, Eh, nevando. me llama mucho la atención lo del malhechor, lo del ladrón, como le llamemos, el de la cruz, porque nos da una lección bien grande a nosotros, cristianos, hijos de Dios, que tenemos que quitarnos esa manía o mala costumbre de predecir quiénes van para el infierno y quiénes van para el cielo. Buen punto, pastor, sí. Miramos a personas y decimos al borrachito, aquellos pecadores tremendos y decimos, esos no tienen perdón de Dios, esos van para el infierno. Y así como Judas nació para ser el hijo de perdición, ya estaba su destino preelaborado por Dios, igual que Pilatos, que lo estuvimos viendo al inicio del capítulo, nacieron para ese día, pues, nacieron para estar en ese día, para que el propósito de Dios se cumpliera. Así como aquel Sí. ciego que estaba en la puerta de la iglesia y que le preguntaron que quién habían pecado, si los padres o él, para merecer ese castigo de ser ciego. Y Jesús les dijo, pues ni los padres ni él, sino que fue para que la gloria de Dios se manifestara en este momento. O sea, ya esas personas nacieron para ese día, pues que la gloria de Dios se manifestara. Así fue Pilato, nació para ese tiempo, para dar ese veredicto de que lo crucificaran a Jesús, Judas para que lo entregara. Entonces, eh, así este ladrón también de la cruz nació para ese día, para que Dios se glorificara en él. Entonces nosotros tenemos que entender que quien va a juzgar y quien va a dar la última palabra, quien va a estar en el cielo y en el infierno, solo le corresponde a Dios, no Amén. a nosotros. Tenemos que seguir orando por aquellos familiares que no cambian su vida, que andan en delitos y pecados, pero tenemos que ir confiando que hasta en el último momento de su vida, hasta como dicen por ahí en el minuto 90 del partido, Dios puede salvar a esa Pues, persona. Dios Eh, puede cambiar el resultado. hasta el más asesino en un accidente grave, en el momento de la agonía, esta persona en sus pensamientos puede haberse acordado que escuchó alguna vez de Jesús y haberse arrepentido y esa persona, Jesús mismo le dirá, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, eso a mí me deja esa lección de que la salvación hay oportunidad para todos hasta en el último segundo de nuestra vida. Amén. Eso quería agregar. Amén, amén. Y como mencionó también, a veces de donde menos lo esperamos, porque leyendo nos damos cuenta de que Pilato recibió redención por la sangre de Jesús, recibió perdón por la sangre de Jesús, porque en Mateo capítulo 27, ah, todo el pueblo dijo que su sangre sea sobre nosotros, o sea, él quedó completamente eximido de la culpa por la sangre de Jesús que cayó sobre ellos, sobre los demás. Y Por eso Israel hoy en nosotros día sigue pagando. hermanos, hablamos de que enviamos a Pilato al infierno, enviamos a Judas al infierno, enviamos a Caifás el sumo sacerdote al infierno, enviamos a tantos al infierno. Y yo le voy a decir algo, que en aquel día, cuando estemos en el cielo, algunos que creíamos que iban a estar, no van a estar. Y algunos que creíamos que no iban a estar, más bien van a estar ahí en el cielo. Así es. Entonces, y algunos que creíamos que iban a estar en el cielo, bueno, no le voy a decir que lo voy a encontrar por allá.
Sí, vi que Y cuando, Hermano, esto va para todos, pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, y nadie se escapa de que en un momento de debilidad pueda agarrarlo la tentación de Satanás y hacerlo perder su alma en un segundo, porque en un amén, segundo así uno es. puede perder el alma. Entonces Sí, debemos cuidar la salvación, hermanos, porque podemos perderla. Amén. 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 Y es que es muy bonito darse cuenta que mientras uno va caminando en el Evangelio, vamos cambiando nuestra perspectiva de las cosas. Yo recuerdo que antes yo decía, yo quiero llegar al cielo para encontrarme con Adán y darle tres patadas por haber comido esa manzana. Y cuando uno va cambiando su perspectiva, de repente, ahora mi pensamiento es diferente. Ahora yo digo, quiero conocer a Adán para darle un abrazo, para abrazarlo y decirle, bro, te entiendo. Te entiendo. Tú le fallaste al Señor una sola vez comiendo la manzana. ¿Cuántas manzanas no me he comido yo? ¿Cuántas manzanas? Yo no le pegué una mordida a la manzana. Yo, perdone la frase, yo me harté la manzana completa. Entonces, ya ahora cambia la perspectiva de nosotros cuando nosotros venimos, seguimos caminando con el Señor. Amén, hermana Karina. ¿Quería agregar algo? ¿O el No, hermano Flavio? no, está bien, Ok. gracias. Bien, entonces, si no tenemos más preguntas o no tenemos más comentarios, vamos a dar por terminada esta clase. Entonces, vamos a orar rapidito. Vamos a orar para quedar despedidos.